Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Ecos de la Historia. En esta ocasión, como conmemoración del mes patrio, vamos a hablar acerca de la conquista de México. Y me acompaña, como siempre, mis queridos colaboradores y amigos, Antonio y Cernunos. Saluden, chicos. Buenas Hola. tardes, buenas noches. Hola. Bueno, en este caso, como dijimos en el piloto, nos dividimos los temas en tres partes. A mí me toca hablar sobre la conquista de México. Para esta ocasión, usé como referencia el libro de Visiones de los Vencidos de el doctor y profesor Miguel León Portilla, que, bueno, el que sea académico posiblemente lo ubique, al que no, es un antropólogo, filósofo, historiador y, fíjate aquí, nahuatlato mexicano. No conocía que existían nahuatlatos, ¿eh? O sea, es como una rama que no sabía, pero bueno. Ahora, ¿por ¿Y qué el... Ajá. a qué se dedican? Por lo que estuve checando, prácticamente se dedican acá a investigar las lenguas, por así decirlo, indígenas de México, sus culturas y sus costumbres. O sea, es como un antropólogo, pero ya especializado así en La cosas así cultura náhuatl. de náhuatl, sí, pues. En Ah, Nahuatl, ¿sí, no? Sí, A mí de hecho. Nahuatlato me suena como Guanajuato, pero de En pueblos Nahuatlato originales. no creo que sea cada un tipo que vaya a Guanajuato a investigar qué onda con la ciudad, ¿no? Pero pues sí. Voy a Guanajuato a investigar en Nahuatl, que sería Bueno, para eso. Pero... la razón por la cual elegí este libro como referencia es porque nos muestra una perspectiva, ahora sí que digamos desde la visión mexica, como dice el título de Los Vencidos. Y la segunda, y ojo, aquí va un poco de fuente académica, es de que el tema para que quiera estudiarlo es un completo desorden de historia, porque existen múltiples versiones, las cuales se llegan a contradecir entre ellas. Y todo esto viene precisamente de que los principales historiadores del tema son en su mayoría europeos y españoles, los cuales fueron los conquistadores. Y del lado mexicano, pues no hay casi nada de información acerca de cómo fue este periodo. Es por eso que las tres versiones que encontramos del tema de la conquista de México son, primero, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España por Bernard Díaz del Castillo. Segundo, la historia general de las cosas de la Nueva España por Fray Bartolino de Sahagún. Y por último están las cartas de Hernán Cortés a la Corona. El problema con estos textos es de que el primero de Bernard Díaz del Castillo lo escribió ya cuando estaba prácticamente viejo. O sea, el tipo ya estaba básicamente en su vejez de casi 90, 80 años y lo publicaron 30 años después de que murió. Así que como tal no creo que un viejito senil nos pueda contar acerca de este periodo, ¿no? O sea, no me lo imagino ahí con este velador escribiendo y acordándose de cada tema. no, Y pues 3 aparte, décadas después. sí, Después, sí, o sea, datos y borrosos o exagerados, o quién sabe, o sea, depende. Sí. no, sí, es de que sí llega a exagerar porque el tipo, sí he leído citas de él, o sea, no me lo he aventado porque qué hueva la verdad, y sí exagera. Él es el que saca todo ese tipo de inventos como que se hicieron 40,000 o 50,000 sacrificios en tan solo 2 días en el Templo Mayor. Y aquí hay una anécdota que es cuando iban invadiendo la ciudad, alcanzaron a ver desde Tacuba cómo es de que sacrificaban gente desde el Templo Mayor. Para el que no esté familiarizado con la Ciudad de México, Tacuba queda a 11 kilómetros de la capital del Zócalo Es que capitalino. tenía buena vista. Es que es lo Sí, que o tú no, sea, es de que el tipo tenía cada vista de águila y podía ver cómo mataban gente desde tanta distancia. es que es lo que tú no Ojos sabes, los de elfo. españoles, o sea, los conquistadores, o sea, pues obviamente la gracia de Dios los bendijo con ojos de águila. O sea, es lo que tú no sabes. Bueno, en el caso de Fray Bernardino de Sahagún, el tipo sí es más citado porque él sí ya recopiló más registros que venían del boca a boca de las academias de la Nueva España, como puede ser la Escuela de Tlatelolco, en las cuales ahí sí ya vienen los relatos según como lo recuerdan la gente que estuvo ahí, que ya podrían ser tanto los indígenas o los españoles. Y por último tenemos las cartas de Hernán Cortés, las cuales no voy a consultar porque la verdad es simplemente una justificación de él ante la corona española. O sea, no voy a confiar en el tipo que le estaba justificando al rey porque estaba matando a 50,000 personas. O sea, ¿por qué se El, fue sin su orden expedita, literal, básicamente? o Sí, sea, ahorita vamos a ver por qué es de que el tipo que básicamente se fue de España de Cuba ilegalmente a explorar, estaba justificando al rey tanta tontería. Pero bueno, el punto que iba a comentar igual es de que en las cartas de Cortés y en el libro de Bernard Díaz del Castillo, más adelante aquí sí coinciden en que sí comentan cómo es de que se jactaban de genocidios y hasta... De hecho, de aquí viene la historia de cómo es de que le daban de comer niños a los perros.
O sea, De hecho, es la razón por la que, por ejemplo, cuando se consulta algunas fuentes, y ya sabes, ¿no? Que tu, tu larpero de lo español dice que nunca hubo matanzas, nada de eso. Básicamente, por eso se consulta a Bernal del Castillo, porque si bien fue escrito hace 30 años, él sí relata todas las atrocidades que se cometieron. Digo, obviamente hay imprecisiones en cuestión de las actuaciones del, por ejemplo, como que ellos de que en Tacuba podía haber sacrificios humanos, pero o sea, con la cuestión de las atrocidades que sucedieron, o sea, él sí lo cuenta, no como en otras fuentes, básicamente. que Cortés sí escribía cómo es de que iban a acabar con poblaciones en tan solo un día. O sea, hay una parte, creo que citada, en la cual fueron a acabar con 40 poblaciones, incluyendo niños y mujeres, simplemente porque decían de que los iban a traicionar o que los iban a perseguir, iban a hacer algo. O sea, simplemente justificaban cualquier cosa para ir y acabar con pueblos enteros. Y hay que tenerlo en cuenta. Como buena civilización, No, básicamente. pues sí, o sea, es de que esta gente viene aquí a civilizar a los demás. Qué buen ejemplo ponían. Sí, sí, sí. Bueno, comenzando ya con con el tema ahora sí. En el libro encontramos lo que son 8 presagios funestos que para México Tenochtitlan era básicamente como un tipo de predicción o pronósticos de que iba a llegar la caída de la civilización. Y vamos a ver de que en algunos casos estos sí coincidían con algunos hechos que sí pasaron en la vida real. Bueno, aquí va. El primer presagio funesto se mostró cuando, en forma de espiga de fuego, la cual se veía como si fuese una punta o una pirámide, o sea, así apareció en el cielo una pirámide de fuego penetrando el cielo. Y estaba durante toda la noche hasta cuando salía el sol, lo cual duró básicamente un año, y esto empezó a provocar en la población mexicana un cierto sentimiento de incertidumbre y alboroto generalizado. Y pues tengamos en cuenta que los mexicas era una civilización que tenía un conocimiento vasto sobre la astrología y los periodos de los eclipses. Y pues algo así lo sacó mucho de onda. Imagínate, claro, o sea, tener una visión así, por supuesto que te va a sacar de onda. Incluso hoy en día sería escandaloso No, pues sí, o sea, imagínate ver algo así en el cielo, pues sacas de onda, güey. durante un Es año. como, por ejemplo, ver a los ángeles verdaderos y decir, no temas, hijo mío. De hecho, o sea, ¿te acuerdas cuando hace años salía en YouTube de que aparecían en el cielo figuras o tonterías que eran nubes y decía la gente que eran ángeles? Porque eran las trompetas del cielo ya anunciándose. Igual, algo así básicamente pasó. El segundo presagio funesto ocurrió cuando, espontáneamente y sin que nadie hiciera nada, el templo a Huitzilopochtli se prendió en llamas. Y esto igual lo relatan los tlaxcaltecas. Nota, el templo de Huitzilopochtli se llamaba el Tlacatecan, que se traduce como la casa de mando. O sea, era así como un tipo de palacio que estaba dedicado a esta deidad. Ceremonial. Sí, ceremoniales. Y bueno, el punto es de que se incendió y el fuego se alzó por toda la ciudad. Cuando la gente intentó apagarlo con agua, solamente hacía que el fuego se hiciera aún más grande. Sí, que los templos de tu Dios incendien espontáneamente nunca es buena señal. No, pues claro No, que no. básicamente es como decir de que ya viene la hora del castigo. Sí. Así como con Moisés, de que se supone que él hizo que ardiera Egipto, pues claro. No, Por supuesto, en la Biblia cualquier tipo de cosas sería básicamente para el apocalipsis ya, o sea. Bueno, el tercer presagio ocurrió cuando en una noche de llovizna un rayo cayó sobre uno de los edificios del Templo Mayor de Tenochtitlan dedicado a la deidad de Huitecuitl, espíritu del fuego y calor, y el punto es de que cayó un trueno sin que se escuchara cayó un rayo sin que se escuchara ningún trueno. Algo que para interpretaciones mexicas era como un castigo por parte del sol. Qué jodido. Oh. Algo que no comenté es de que está muy mal redactado esta parte porque en náhuatl no existe la palabra Dios. O sea, es simplemente como lo interpretaban los españoles. En náhuatl no existe que eran Dios, la palabra Dios o reyes o así. Simplemente lo correlacionaban a lo que ya conocían. Por eso digo, por eso cuando me refiero a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli me refiero como espíritus. Porque pues no son como tal dioses. Bueno, el cuarto presagio ocurrió a plena luz del día, cuando se manifestó en forma de bolas de fuego, las cuales cruzaban en forma de 3, desde donde sale el sol hasta donde se mete, o sea, de oeste a este a oeste.
dejando tras de sí un rasgo de fuego y chispas, junto al cual denominaban que se escuchaban como cascabeles. Esto posiblemente sea un cometa, o sea, la verdad no sé cómo interpretarlo tampoco. Alguna especie de centellas, tal vez, pero Probablemente Pues, o algo. sí, Sobre todo ten bueno, en cuenta el clima que siempre ha habido en esa zona del Valle de México, pues puede ser no, pues, muchas que cosas. hasta hoy llueve hasta la fregada. no, pues sí, ¿verdad? Bueno, el quinto presagio funesto sucedió cuando un día, así como así, el lago de Texcoco empezó a hervir, lanzando espuma a gran altura, el cual llegó a bañar gran parte de la ciudad y destruyó la mitad de las cascadas de México. Bueno, que hierva el lago, pues es una ventaja y desventaja porque ya tienes pescado hervido, pero la más es que te quedas sin casa, ¿verdad? Cuando vives dentro del lago no parece tan buena idea. Mira, básicamente así de que la vida te da limones, pues haz limonada. Sí, no, hay que tener el lado bueno. Como Hay dice que Peña tener Nieto, es que, ok, esa mentalidad de tiburón en época mexica. sí, sí, sí. Bueno, sexto presagio funesto. Si lo anterior ya tenía alborotada a la población de México, el sexto es que se empezó a aparecer cada noche la Llorona. Que bueno, no era la Llorona teóricamente, pero, cito, muchas veces se oía a una mujer que lloraba y gritaba por la noche, dando grandes alaridos y diciendo, hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos, y a dónde decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Ahora, lo de la Llorona, como ya dije, fue mitad chiste, porque realmente se trataba de la deidad conocida como Cuihuacoatl, la cual era considerada como la diosa maternal o protectora de las mujeres embarazadas, y que durante la época de la colonia, junto a otras dos deidades que no voy a comentar porque se me olvidó, dio parte al origen del mito de la Llorona. Pero pues de aquí viene esta historia. Sí, ¿verdad? Sobre todo porque básicamente parece que cada ciudad tiene su propia Llorona, pero pues la original siempre ha sido Ciudad de México que se aparecía. Es que hay versiones, ¿eh? O sea, si checas la Llorona, hay múltiples versiones de cómo es de que se dio el origen del mito. Pero pues aquí es una y pues más la menciono como tal. Bueno, siguiendo. El séptimo presagio funesto se manifestó cuando unos pescadores atraparon en la laguna a una especie de pájaro bastante extraño, la cual, según la dibujaban como una grulla. Esta se le fueron a mostrar al mismo Moctezuma en su casa de estudios mágicos, que, bueno, estudios mágicos era como su casa de adivinación o de hechicería. ¿Cómo es su palabra? Ay, Dios. ¿Sí? No, no eran brujos, eran sacerdotes. Sí, los sacerdotes, básicamente. Bueno, el punto es de que el ave tenía en su cabeza una especie de aurora que reflejaba las estrellas. Moctezuma dio un vistazo, vio las estrellas, se sacó de onda, dijo, ah, caray, echó otro vistazo y ahí fue cuando vio a un grupo de hombres que iban marchando en escuadrones sobre venados sin cornamenta. Esto lo alteró y cuando llamó a sus adivinos, el ave junto al espejo desapareció. Wow. El octavo y último presagio funesto se manifestó cuando los pobladores de México empezaron a ver, empezaron a encontrarse con seres deformes, los cuales definieron como gente de dos cabezas, pero con un solo cuerpo. Cuando los capturaron y los llevaron ante Moctezuma, estos simplemente desaparecieron también. Que de hecho por ahí leí que sí era un monstruo de la mitología náhuatl, pero no apunté el nombre, así que ahí sí se me fue un error. No, imagínate que se te aparezca algo así, o sea, aparezca algo así, lo encierres y al rato ya se fue. No, pues a cualquiera lo asustaría. Al rato vas a ver de que es muy común de que todos se vayan a las cárceles, ¿eh? Bueno. Lo anterior ya tenía ya tenía al Tlatuani gravemente perturbado por las visiones y presagios que habían presenciado. Así que un día ordenó a sus principales mayordomos, que bueno, puse mayordomos porque prácticamente era como su mano derecha o su principal asistente, que trajese de cada pueblo a los nigromantes respectivos para preguntarles si habían presenciado o estaban al tanto de señales de las próximas guerras o desastres. El punto es de que cuando llegaron los nigromantes, ninguno le pudo dar una respuesta satisfactoria y, por lógica, los mandó a encarcelar. Tras pasar unos días interrogándolos,
Así como así, una mañana, los nigromantes encarcelados igual desaparecieron. Ante esta acción, Moctezuma ordenó a sus funcionarios ir a las aldeas de cada nigromante y matar a sus familias en represalia por escapar de la cárcel. Poco después de lo anterior es que apareció un Macehual, el cual podemos traducir al español como un hombre de pueblo o un hombre común, el cual se presentó ante Moctezuma y dijo que el hombre venía de las costas del Golfo, actual estado de Veracruz, con las noticias de que habían avistado torres o cerros pequeños que venían flotando por encima del mar, y en ellos venían gente extraña con caras muy pálidas, más que las nuestras propias, y que todos traían barbas largas y el cabello hasta las orejas. Los españoles. Españoles. Sí, o sea, aquí ya es como el giro de trama, ¿no? Bueno. Ante estas declaraciones, sí, el primer avistamiento. Ante estas declaraciones, Moctezuma ordenó poner bajo arresto al mensajero y mandó a su gente de confianza a investigar las costas para ver si tales afirmaciones eran reales o no. Puesto que el mensajero le puso a Tlatuani la idea de que era el resto de Quetzalcóatl, ya que, bueno, venía en sus códices que Quetzalcóatl regresaría el oriente. Sí, la famosa profecía de que se supone que iba a volver. O sea, bueno, aquí agrego como paréntesis de que los mexicas se apropiaron, como los romanos, se apropiaron de la cultura local. O sea, ellos simplemente tenían una deidad que era Huitzilopochtli, y cuando llegaron vieron el resto de dios, de deidades, y dijeron, pues fíjate que está chido, ¿no? Déjame las apropio. Y mira, pues ahí... Déjame, tomo prestado esto, carnal, gracias. Y pues ahí ya venía en los códices la predicción de que volvería a Quetzalcóatl, ¿no? Bueno, unos días después regresó al templo los enviados y le confirmaron que las afirmaciones del hombre eran reales, tal como los nigromantes. El mensajero, adivinen qué, también desapareció de la prisión. Y eso solo me confirma de que en México ya existía una tradición en la cual la gente se escapaba de la cárcel. Sí, sí. Antonio creo que murió. No, que estaba. Esto me recuerda un poco a una de las películas que ha hecho Sacha Baron Cohen, donde se supone en el dictador. O sea, se supone que todos iban a ser ejecutados, pero al final todos escaparon. Básicamente, cuando se fueron. Sí. Imagínate, sobornaron al guardia y todos estaban ahí. Bueno, pero para darle algo así como que místico, hay que decir que desaparecieron de la nada. Así es como justificábamos ante la policía y el Ministerio Público de que la gente se nos escapaba. No, pues se fueron, carnal, se escaparon. No, pues así. Fíjate que acá se nos escapó, desapareció así nomás. ¡Ush! ¿Qué cree mi Tlatuani? Se los fumaron. Y ahí te fijas que el guardia tiene como una bolsita de oro, ¿no? Bueno, en este caso sería de pepitas o de cacao. Sí, ahí tiene sus bolsotas que tienes en los testículos. Es que tengo hinchazón y son ahí de cacao. Con la que los sobornaron. Bueno, Moctezuma ordenó traer a sus oficiales para que les encargase una obra, la cual se trataba de una ofrenda a Quetzalcóatl, la cual en pocos días estaría lista. Y junto a esto ordenó que de las arcas se llevaran bastante oro, plumería rica de aves exóticas, y además de esto les envió alimentos como maíz, chile, pepita, algodón, frijol, etcétera. Pues, o sea, les mandó una ofrenda completa y una despensa de así también. Así como el presidente municipal le da al gobernador. Sí, o sea, así cuando en esta elección les mandó a los españoles su despensa y su dinerito. Que votaran por él. Sí. Bueno, con todo esto ordenado, sus emisarios partieron guiados por sacerdotes hacia las costas donde se habían avistado los presuntos dioses. Una vez llegando ahí, le ofrecieron a Quetzalcóatl, entre comillas, un tesoro, el cual, para no entrar en tantos detalles, porque son un montón de objetos, lo podemos resumir en atavíos decorativos religiosos, así como piezas de oro y artefactos con piedras preciosas como esmeraldas o turquesas. O sea, básicamente le llevaron un cosplay de Quetzalcóatl y de otros dioses a los españoles. Le llevaron todo el oro y la mirra, básicamente. No, sí, que le llevaban así como que cosas decorativas, como ropas y así y ese tipo de cosas. Bueno, una vez en las playas es de que
se presentaron ante los españoles y les preguntaron a estos mismos de dónde venían. Y los mensajeros respondieron que venimos de México. Cabe aclarar que en este punto la manera de comunicación era la siguiente. Ya traían consigo a dos personajes, que era Jerónimo Aguilar y la conocida Malinche o Malitzin, siendo esta última la que comprendía el lenguaje náhuatl y le comunicaba a Aguilar lo que decían en maya y este lo traducía al castellano. Es un poco complicado este sistema, pero bueno, así es como se comunicaban entre ellos. Básicamente a puro intérprete y lo que Dios puro quiera. intérprete, o sea, te lo voy a traducir del náhuatl al maya y del maya al castellano y a ver tú qué es lo que me entiendes. El primer Google Traductor de la historia. De hecho. O el Es como Google Traductor es como hispanoamericano. cuando traduces del ruso al inglés y del inglés al español y te quedas con cara de ay, caray, ¿cómo? O al profesor de inglés le dices de que no, profesor, yo entiendo perfectamente y lo traduces de... Si eres muy perezoso de Google, si eres de más avistado, pues vas a traducirlo de otras páginas. Uh-huh. Bueno, una vez identificados los mensajeros, abordaron al barco principal en el cual se encontraba el capitán, que era un tal Hernán Cortés, y ¿Nomás? ahí, sí, un güey ahí nomás. Y una vez ahí hicieron una reverencia para posteriormente vestirlo con atavíos de oro y plumas de quetzal, que pues habían preparado. O sea, me imagino la escena que llega hacia unos tipos, te quedas así parado, te acercan a ti y te visten con ropas de oro. Y tú, qué chido, ¿no? Qué chido. ¿De dónde lo trajiste? Bueno, es la camiseta que dice de que fueron a este tal lugar y me trajeron esta mugre camiseta. Sí, bueno, aquí viene lo más chido. La respuesta de Cortés ante esto fue simplemente atacar a los mexicas, ponerles fierros en los pies y en el cuello para posiblemente disparar con un arcabuz grande, lo que solo hizo que estos se enloquecieran y se desmayaran. Y esa fue, chicos y chicas, la gran conexión entre los dos mundos. Sí, sí. Ese es básicamente nuestro Thanksgiving, nada más que pues como fue demasiado violento no se puede romantizar. Bueno. Y aquí, oye hijito, ¿qué vas a traer el pavo? No, voy a traer un cañonazo de arcabuz como atractivo. Sí, bueno, para despertarlos a los lugareños, la gente del barco les dio vino y un bolillo para el susto. Bueno, de hecho era un pan, pero pues me dio cosita poner un bolillito para el susto. Y ahí nació el bolillo. Sí, es de que ahí nació la leyenda del bolillo para el susto. Es de que Cortés le dio a los españoles un bolillo para que se despertaran después de meterles un susto. Bueno, Cortés ya sabía por parte de los lugareños que los mexicas eran un pueblo guerrero bastante poderoso en la región y lo que hizo fue desafiar a los mensajeros a un duelo para probar sus habilidades como guerreros, a lo que estos últimos se negaron, puesto que no eran las órdenes que Moctezuma les había dado, y Cortés solo les dio el mensaje que fueran con Moctezuma y los hizo bajar del barco. A lo que estos regresaron corriendo y remando lo más posible a la ciudad. En el libro dicen de que básicamente fueron corriendo, tanto así que se desmayaron por cansancio. Y pues escondieron en una villa, ¿no? Y pues ya cuando se despertaron, se fueron en chinga otra vez corriendo de vuelta a la ciudad. Así, pero patitos para qué las quiero, básicamente. Imagínate cómo estaban pensando de que no manches. Quetzalcóatl los ordenó algo, corran. Sí, bueno. Está loco, corran. Llegando a Tenochtitlán, los mensajeros fueron bañados con sangre de prisioneros, puesto que habían visto ante sus propios ojos a Quetzalcóatl y esto era como una forma de reverencia. Es un poco extraño, ¿no? Bueno, los mensajeros definieron a los dioses como seres vestidos completamente de hierro, los cuales tenían venados con cornamentas, venados sin cornamentas, así como perros que nunca les habían visto, y trataron de explicar lo que era un mosquete, que era como un aparato acá que disparaba fuegos y hacía ruido. Un palito de fuego. Posiblemente así lo veían, ¿no? Un palo que avienta fuego. Así como dicen a las bazucas palos chinos en Centroamérica, aquí serían palos hispanos. Sí. Solo con esto, Moctezuma quedó aún más perturbado y con una imagen mental que lo hizo cuestionarse si realmente eran dioses. La acción más lógica fue enviar todo tipo de magos y brujos a causarle maleficios a los españoles. O sea, ¿cuál es la acción lógica ante esto? Pues le vamos a mandar con mal de ojo. Hay que hacerles brujería. Vamos a hacerles palomayombe así, a ver si ya los apendejamos un rato.
No, o sea, esa fue la idea de Moctezuma. Fue mandarles acá brujos para que le hicieran acá Mal de ojo. hechizos y amarres y mal de ojo. Un toloache ahí un toloache para el capitán. Bueno, al ver que esto no funcionaba, porque pues XD les empezó a mandar prisioneros, los cuales fueron sacrificados frente a ellos para darles de comer la carne y la sangre en forma de bebida y bueno, como un pozole así de carne humana y sangre a los españoles. Ya se imaginarán la cara que pusieron. De hecho, supuestamente en el otro mundo así es como dicen que nació el pozole. O sea, no es como que el pozole haya existido antes, sino que dicen que hace, combinaron carne humana y listo. El pozole es algo ya más ceremonial, pero eso ya lo explicaremos en el Día de Muertos. Bueno, a partir de este momento es de que comenzaría la incursión de los españoles hacia México. Y es aquí donde surge esta leyenda de que Cortés quemaría sus barcos, aunque realmente, pues, por lo que leí, simplemente los abolló. O sea, no me quedó claro. Los destruyó básicamente, o sea, los destruyó. No me quedó claro porque el texto viene en mexicano español antiguo, así como que es que entonces veníamos y así fue como a los barcos no sé, creo que básicamente los hizo inutilizables para términos claros, ¿no? Y simplemente los utilizó y pues aparte de salir soldados corriendo, salieron ratas. Sí. Que, bueno, igual por este punto ya existía una paranoia generalizada en toda la ciudad porque se esparció la noticia de que llegó Quetzalcóatl. La primera parada de Cortés fue en un pueblito otomí llamado Tecoac, que creo que actualmente queda en Veracruz, en el cual los recibieron en son de guerra, pero con las armas que llevaban los españoles lograron dispersarlos, dividirlos en múltiples grupos y arrasar el pueblo. Nota, este pueblo pertenecía a, adivinen quién, los tlaxcaltecas. Con este evento es de que los tlaxcaltecas con miedo decidieron enviarles una comitiva en forma de rendirles culto, y tras dirigirse unas palabras es de que Cortés y los tlaxcaltecas llegaron a una especie de acuerdo en el cual los iban a ir guiando hacia México Tenochtitlán. Y bueno, aquí ya empezó básicamente la mejor amistad y alianza posible para Cortés. Y la peor de los tlaxcaltecas. Pero la peor de los tlaxcaltecas y de la mayoría de los pueblos nativos. Pero antes de firmar este pacto de alianza entre España y Tlaxcala, estos últimos les pidieron invadir la ciudad de Cholula, la cual estaba considerada eran básicamente enemigos suyos. Y eran vasallos de México Tenochtitlán. El punto es de que fueron a Cholula y hicieron una matanza ahí de 7,000 personas. Empezando con el pie derecho. ¿Sí? Empezando bastante bien. Ahí fue la famosa matanza de Cholula. De hecho, en Cholula actualmente existen 365 iglesias. No me acuerdo bien. Porque toda la ciudad pusieron un montón de iglesias actualmente. Y de hecho, hay una pirámide en la ciudad que hasta arriba hay una pinche iglesia católica, una iglesia, pero tiene forma de pirámide. Y pues no la podemos demoler porque es patrimonio cultural y XD. Todavía. Bueno, esto solamente hizo que Moctezuma entrase en pánico y ordenase a un grupo de oficiales llevarles aún más cantidad de oro y de regalos cuando Cortés iba entrando a los volcanes del Valle de México. Al ver que no funcionaba el oro, lo que siguió fue seguir mandando más hechiceros para ahuyentarlos. O sea, ya le entregaron casi todo el oro a Cortés, pues a mandarle más hechiceros, caray. O sea, una cosa o la otra. Si no es por la buena, será por la mala. Bueno, ya cuando atravesaron las montañas del Valle de México, que pues es lo que comprende de Veracruz, que son montes gigantescos, es que se encontraron con Itlixóchitl, quien, para que no lo conozca, era hermano del príncipe de Texcoco, el Tlatoani Cacamatzin, y eran hijos de Nezahualpili, que también era el gobernador anterior de Nezahualcóyotl, de Texcoco, e hijo de Nezahualcóyotl. Perdón, me confundí por un segundo. El punto es de que estos hermanos estaban básicamente peleados en guerra por el trono de Texcoco, puesto que el Tlatoani Cacamatzin lo habían impuesto los mexicas. Y pues el punto es de que se iba a decidir en base a
cosas así religiosas, pero pues les valió madres y lo pusieron así los mexicas. Bueno, mira, opositores políticos abonándose a fuerzas sí, es de extranjeras que para que les den los gobiernos. Qué raro en México. desde este punto ya existía el dedazo. Desde el dedazo, la gran tradición mexicana que aún Bueno, nosotros tenemos. con esto es de que Itztlijochitl le propuso a Cortés unirse a ellos si lograban deponer a su hermano, y así es de que Cortés logró unir a sus tropas, parte del reino de Texcoco. Ojo aquí, este Itztlijochitl se bautizó como cristiano y fue renombrado como Hernando Itztlijochitl. Y junto a él, el mismo día, se bautizaron a 20,000 personas más. Ya que estaba. Pues ya que estamos aquí, pues que se arme acá la misa, ¿no? Y ahora sí, básicamente encontraron al verdadero Dios. Bueno, Moctezuma, completamente ya cansado de todo el tema, decidió dejar de enviar mensajeros y finalmente ofreció recibir en su palacio a Cortés. Ya con todo esto, pone el rumbo Cortés a la calzada de Iztapalapa, donde le robaron 500 pesos, y finalmente entra a la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1519. El encuentro entre Moctezuma y Cortés, según las versiones, fue muy bizarro, puesto que Moctezuma pasó la mitad del tiempo pensando que estaba frente a lo que él en su sueño era una deidad. Y Ella hay se ha que... quedado medio arriba, ¿no? Moctezuma. Sí, sí. Y hay que mencionar que estaba junto a todos los reyes, principados, nobles y ducados de toda la región. O sea, estaba básicamente todo el Valle de México ahí reunido junto a Moctezuma. Toda la élite. Se le quedaron viendo como que ¿qué onda con este güey? ¿Qué hacemos aquí o qué así? ¿Qué pasó? ¿Qué te diga así? En todas las pláticas, obviamente la Malinche fue la traductora principal entre las conversaciones de Moctezuma y Cortés. En el resumen de la plática se puede decir que los españoles entraron de manera bastante benevolente, puesto que sí entraban en personaje y se lo creyeron ellos también. Lo cual duraría bastante poco, puesto que cuando entraron a la Casa Real, apresaron a Moctezuma en su propio palacio y el resto de nobles pues salieron corriendo en una horda salvaje de personas. Ya para este punto, inclusive los mayordomos y servidumbre de Moctezuma ignoraban sus órdenes. Eso sería un puntito a anotar para el futuro, porque ya desde aquí es de que le empezaron a perder todo respeto a Moctezuma como regente. Bueno, los españoles al día siguiente interrogaron a Moctezuma para que éste los llevara a la Casa del Tesoro, llamada en náhuatl Tahuacalco, donde se encontraban múltiples artefactos de oro decorados con plumajes ceremoniales, y los españoles únicamente tomaron el oro y quemaron el resto de plumajes. Ante todo, prioridades. Lo valioso para acá, véngase Sí. a nuestro reino. Posteriormente, igual tomaron los tesoros de Moctezuma en su sala, conocida como Totocalco, que era como su sala de mando, y todo este oro lo lograron fundir en barras de oro. Lo que se me hace un poco extraño, puesto que cómo es de que ya traían fundidoras, hicieron una fundidora ahí provisional, no sé. Lo que lo consiguieron, lo consiguieron. Fue el primer acto de los españoles para destruir todo el patrimonio cultural de este país, ¿no? Sí. Bueno, toda la riqueza. Después de todo lo anterior, Cortés tuvo que volver a partir de vuelta a Veracruz, puesto que, como ya les dije, se había ido de Cuba ilegalmente. Y España mandó tropas de Pánfilo de Narváez a arrestar a Cortés. Y Cortés dejó acá a su chalán, su encargado, su amigazo, su compadre, Pedro de Alvarado, a cargo de vigilar la ciudad. Que pues, o sea, que sería el peor error de su vida. Bueno, si ya saben de cómo va la historia, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Aquí van las interpretaciones. Para este momento se estaban haciendo los preparativos del festival del Tocalt a Huitzilopochtli, y los españoles andaban así con cara de caray, qué chido, quiero ver el festejo. Bueno, para los preparativos se hizo una figura humana de Huitzilopochtli hecha a base de semillas de bledos de chicalote, que pues no sé realmente lo que es el chicalotle, pero lo hicieron con semillas de esa cosa, y lo vistieron con prendas ceremoniales. Para la ceremonia rindieron a Huitzilopochtli frutos, semillas,
y empezaron a bailar y hasta hacer como un tipo de, bueno, muchedumbre alrededor de la figura, ¿no? Y por este punto, todos estaban ya celebrando, cuando de repente los españoles, así como así, empezaron a atacar a toda la gente que estaba en la plaza y a hacer una gran matanza. Ahora, Casual. casual. Y esto queda muy, muy a la interpretación porque no tenemos ningún registro real de qué chingados fue lo que pasó ahí. Solo sabemos de que estaban festejando y pasó una media hora y estaban matando. O sea, fue como fiesta acá de barrio, que están todos tomando y luego empezó una balacera ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es de que lograron en la matanza, mataron a múltiples guerreros que pertenecían a la nobleza más importante de la ciudad. Lo que solo hizo que toda la gente se enojara y, dependiendo de las versiones, es de que los españoles o pelearon o se escondieron en el templo mayor, en un templo, no quedó claro realmente eso. Lo más probable es de que seguramente estaban robando tesoros. Que de hecho, esa es una de las versiones que básicamente él inició la matanza porque quería Pedro de Alvarado seguir robando lo más tesoros posibles, porque Sí. según él se los estaban escondiendo todavía. Uh-huh. Y de hecho es una de las versiones más aceptadas, que probablemente más que entró en psicosis fue por básicamente avaricia, cosa que le costaría muy caro más Alvarado. adelante le costaría mucho más caro a Hernán Cortés. Bueno, el punto es de que todos estaban básicamente enojados con los españoles y a estos los terminaron sitiando en la casa real de Moctezuma, desde la cual les aventaban flechas y disparaban a los tanto los pobladores como los españoles. O sea, llegaron a un punto muerto en el conflicto y quedaron atrincherados ahí. Y una vez ahí, que salió Moctezuma a calmar a la gente y que les diera un discurso en el cual mencionaba que se tranquilizasen y que no podían hacerle frente a los españoles. Ante estas palabras, los guerreros y acusarlo de colaborador con los traidores. Y de acuerdo con la versión que tú leas, es de que Moctezuma moriría apedrado y disparado por flechas, ya sea por los pobladores o por los españoles. Realmente no queda claro aquí. El punto es de que murió durante este discurso. Bueno, igual está otra versión en la cual dicen que llegó a sobrevivir y que estuvo igual con los españoles y X, pero ya depende de cada versión. Los españoles permanecieron atrincherados en la casa real durante bastantes días, puesto que los mexicas esperaban a que estos lentamente muriesen por falta de alimentos. Mientras tanto, en el otro lado de Mesoamérica, Hernán Cortés había vencido a Pánfilo de Narváez y regresó con un número aún mayor de soldados a la Ciudad de México. Obviamente les prometió oro. No, En pues, la claro. cual se encontró que los mexicas los habían recibido escondidos y cuando Cortés entró más en la ciudad es que fueron recibidos con flechas y ataques por parte de los mexicas. Y esto iniciaría un conflicto que duraría una guerra de 4 días. Es aquí donde ya empieza el desquite por parte de los mexicas y en el cual ya ocurre lo que se le conoce como la Noche Triste. Que bueno, según el presidente Obrador, ahora es la Noche de la Victoria. Y a partir de este momento me referiría a la Noche de la Victoria. En el cual Hernán Cortés, junto a sus hombres, intentarían escapar por la calzada de Tacuba, así normal, ¿no? O sea, Sí. De noche corriendo. De hecho, hicieron puentes de madera improvisados para tratar de huir de la ciudad junto a los tlaxcaltecas que los acompañaban. Bueno, todo iba a salir de acuerdo al plan, de no ser de que una mujer que sacaba agua los vio al momento de escapar. Lanzó una advertencia y como si fuese pueblo mexicano, toda la gente fue a ver qué onda. Machetazos. Prácticamente, o sea. Para este punto es que se dio una batalla tanto terrestre como marítima en la cual los mexicas usaban barcas y les iban disparando dardos desde ahí. Bueno, al final del conflicto murió la mitad de españoles y la mitad de tlaxcaltecas, que eran como, ¿qué será? 15 españoles y 4,000 tlaxcaltecas. Dios. O sea, fue básicamente una matanza y una victoria por parte de los mexicas.
De hecho, una de las cosas por las cuales perdieron fue porque en su ánimo de seguirse con las riquezas, hubieran podido escapar más rápido de no ser porque querían cargar con lo que ya habían Sí, conseguido. esto no lo apunté, pero sí. Llevaban todos los tesoros de Moctezuma y todo lo que habían fundido cargándolo. Y pues había gente que es que lo quería llevar y pues murió ahogada o murió por disparos ahí en el lago. Como que llevar objetos con metales muy pesados, sobre todo el oro, no es una buena opción cuando estás escapando. Entonces, no, ¿verdad? Bueno, cabe aclarar que ya para este punto quien dirigía México informalmente era Cuitláhuac, y digo informal porque aún no había sido nombrado Tlatoani de manera ceremonial. Bueno, ya para este periodo es que sí, es de que seguiría el gran asedio a México por parte de los españoles con ayuda de sus mejores amigos en la región, Tlaxcala. Pero antes de que ocurriera esto, hay que mencionar unos acontecimientos chiquititos, pero muy importantes. La buena es de que finalmente Cuitláhuac fue formalmente nombrado como regente Itlatoani. Iba a decir, electo democráticamente por el pueblo de México. Electo democráticamente con la mayoría de los votos contados. Esa fue la buena. La mala es de que empezó a extenderse en la población una peste que fue llamada como el Huezáhuatl, que, rápido spoiler, era viruela. Y la víctima más importante de esta enfermedad era Cuitláhuac. Así que la noticia buena también era mala. De hecho, por esa fue la razón de que se dice que quemaron los barcos. ¿Y por qué quemarían los barcos? Uno, lo principal para que no escapan, y dos, porque, bueno, si uno ha visto alguna película de piratas o una película de exploradores, sabrá que pues lo que más había en barcos, aparte de personas asesinadas, eran ratas. Y pues, ¿qué traen esas ratas? Enfermedades. ¿Y qué enfermedades traían? Varias que la población no sabía. La población ni siquiera conocía de esas enfermedades, sobre todo la viruela. Y básicamente es una de las razones de la conquista, la enorme viruela que llegó y que la población para nada tenía acostumbrada. No, es de que España sí tenía mandaban básicamente a expedición a pura gente de lo peor de España, o sea, eran puros criminales y pura gente... presidiario. Puro presidiario prácticamente, o sea, pura gente que sí podía traer enfermedades. Y cosa que de hecho tanto ocurrió con Colón, que de hecho ahorita recordando de la polémica de Colón, mucha de la población, mucha de la tripulación que tenía era gente que estaba en la cárcel y que iba a morir ahorcada, y pues mejor en un barco que morir ahorcado. Y no, pues sí, esa nueva tradición se repitió con Cortés igual. Bueno, como ya estaba muerto Cuitláhuac, es que finalmente se nombraría a Cuauhtémoc como el último rey tlatoani de México, Tenochtitlán. Que para quien no conoce a Cuauhtémoc, fue acá el candidato a la presidencia. No, espérate, ese no es. No, el otro Cuauhtémoc, no ese. El bueno. El que era, el bueno. El que era acá futbolista de Tepito, ¿no? No, el bueno, el Cuauhtémoc bueno. Bueno, Cortés durante este periodo en Tlaxcala estuvo desarrollando barcos de asedio improvisados para el año siguiente ir con sus tropas y con toda la gente a conquistar la ciudad. Y es aquí donde comenzaría el asedio a México Tenochtitlán, el cual es muy complicado de explicar, puesto que dependiendo de la versión que estés leyendo, es que te darás cuenta que es un completo desorden según las batallas. Tengamos en cuenta que duró esta cosa 90 días. Así que tenemos registros de cada general que se iba jactando de cada victoria o de cada derrota de sus compañeros y así. O sea, prácticamente los registros históricos era de medirse a ver quién era mejor que el otro. Él la tenía más grande para derrotar a cada quien. Es que no sabemos realmente cómo ocurrió el asedio. Así que ya depende de a quién estés leyendo. Solo sabemos que fue un desastre, un completo desastre, como cualquier partida online. Un desastre completo. El punto es de que los barcos entraron por el lago de Texcoco, algunos no todos, y es de aquí donde empezaron a disparar cañones contra las murallas de la ciudad. Y iniciaría un periodo en el cual iban los barcos, bombardeaban, iban tropas a pie, ganaban o morían, y así se repetía en un ciclo infinito. Cabe aclarar que para este punto mucha de la población de la ciudad estaba pasando por la peste de la viruela, por lo que la mayoría no estaba en condiciones para luchar, y durante el asedio es de que la población enferma y civil se fue a resguardar a Tlatelolco, que era como una pequeña ciudad independiente, puesto que era un mercado,
y era como una isla aledaña. Y es aquí donde aparecería en el texto el que sería un héroe nacional de México, un capitán que dirigiría México y Tlatelolco, que será Tzilacatzin, el cual era de origen Tlatelolco, y que lo podemos definir prácticamente como el Rambo azteca. Porque no hay otra forma correcta de definirlo. O sea, explicación rapidísima. Cuando llegaron las tropas españolas a Tlatelolco, fue el único guerrero que les hizo frente, y en el acto logró matar a muchos españoles. Y pues le ganó reconocimiento y fue como una leyenda a voces. Guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, básicamente. No, sí, aparte pues se queda como Ho Chi Minh, porque el tipo sí organizaba acá puras guerras, divisiones pequeñas, y atosigaban a los invasores. Así que pues sí fue precursor en la guerra de guerrillas. Pero igual ganó renombre porque nunca lograban acabar con él. O sea, fue un dolor de cabeza para las tropas españolas, porque él siempre que bombardeaban con cañones se disfrazaba con otras ropas y no lo reconocían. O sea, ya lo daban por muerto y volvía a aparecer con otro disfraz, o así. Básicamente el mejor respawn de la vida. Sí, o sea, el tipo hacía respawn cada que lo daban por muerto. O sea, una partida, respawn, y ahí seguía. Durante este periodo, como anécdota, puedo contar de que durante una batalla, los mexicas hicieron prisioneros a 15 españoles, los cuales fueron desvestidos y sacrificados ante la casa ceremonial, ante la casa del arsenal. Mientras sus homónimos españoles veían desde los barcos cómo eran sacrificados. Pero este fue el pequeño premio. El mejor premio vino cuando, después de una incursión fallida de España, capturaron a 53 españoles con sus aliados, quienes fueron sacrificados y en forma de guerra pusieron sus cabezas en picas, así como sus caballos. De aquí viene la historia de que incluso hasta los caballos los sacrificaban y los decapitaban. Sí, pues obviamente sí, más adelante obviamente lo tomarían como un acto de ofensa y de venganza. No, pues sí. El conflicto duraría bastante y llegaría a un punto muerto en el cual los mexicas empezarían a caer más por falta de alimentos y suministros y por la viruela que por los españoles. Finalmente tomarían a Tlatelolco y montarían ahí una catapulta en la cual lanzarían múltiples piedras a la capital. Junto a esto y otros eventos como la quema del Templo Mayor, es que tras 90 días de asedio, finalmente caería México de Tenochtitlán y se daría fin al periodo de conquista de México. En teoría, o sea, al periodo de conquista de los aztecas, no del resto de las poblaciones. Eso sería... O sea, básicamente fue, ganamos, no, tomémoslo como un cambio de administración. Ahí es cuando liberaron a todos los pueblos indígenas de la región. No, ¿verdad? Pasó. Mate, eso nunca pasó. No, bueno. o como dice cierto partido político, salvaron a los indígenas de la opresión azteca. Sí. No realmente. No realmente. Bueno, ahora, una vez... No exactamente. Bueno, una vez pasado esto, es de que vamos a encontrar más testimonios y más versiones de qué fue lo que pasó. El primer testimonio, el cual lo encontramos en los escritos de Sahagún, es que Cuauhtémoc entregaría por su voluntad la capital a los españoles en un acto de tragedia. El segundo testimonio lo encontraríamos por parte de Ábala Itlixóchitl y afirmaría igual lo mismo que lo anterior, pero agregaría que Cuauhtémoc le diría a Cortés en forma de honor como guerreros que le pusiera fin a su vida como le había puesto fin al imperio. Aparte agrega aparte agrega de que ya para este punto murió casi toda la nobleza mexicana y quedaba apenas algunos señoríos y caballeros y niños, los cuales no podían hacerle frente y seguir peleando. Y como tercero tenemos la versión de Chimalpain, el cual simplemente describe cómo es que Cortés requirió torturar a los principales generales y nobles mexicas para que le dijeran dónde estaba lo que quedaba del oro, porque seguían aún creyendo que quedaban tesoros ocultos por parte de los mexicas.
y que se habían quedado con el oro que habían perdido cuando escaparon de la ciudad. Y aquí O sea, básicamente quieren recuperar lo perdido, pero pues nunca existió. Y aquí comenzó una práctica muy común para los españoles, que era marcar a los indígenas con una G en la mejilla, que era una G de guerra. O sea, los marcaban así con un fierro caliente. Dios. Y bueno, ya dependiendo de tu historiador y cronista favorito, es de que a Cuauhtémoc o huyó de la ciudad, o así, o simplemente se hizo prisionero voluntariamente. O sea, ya depende de cada versión. En todo caso, Cuauhtémoc sería apresado por parte de los españoles y llevado ante Cortés, donde Cuauhtémoc diría una frase que me encantó: capitán, yo ya he defendido todo de mi parte yo ya he hecho todo de mi parte para defender mi reino y liberarlo de vuestras manos, pues no ha sido mi fortuna favorable. Quitadme la vida, que será muy justo, y con esto acabaréis el reino mexicano, pues mi ciudad y mis vasallos los tenéis ya destruidos y muertos. Lo único que sí considero principal para agregar es de que en lo que coinciden los cronistas de tanto Bernardo Díaz y Sahagún, es de que a Cuauhtémoc después de esto lo torturaron junto al príncipe de Tlacopan, mojándole los pies en aceite y quemándolo. Dios. La famosa tortura de Sí, Cuauhtémoc. de hecho yo pensaba de niño que era mentira, pero sí fue cierto de que sí le quemaron los pies para torturarlo. Los pies como... Es más, de hecho, una de las que se puede decir es que donde ocurrió eso, al parecer fue donde actualmente está Tepito. Donde actualmente está todo lo que es Tepito, fue que ocurrió esa tortura de quemarle el aceite con los pies. De quemarle los pies con aceite. Y bueno, esto no solo fue con Cuauhtémoc, lo hicieron con todos los nobles que quedaban aún vivos. Y pues así es que así acabaría la conquista de México e iniciaría el periodo de exterminio, genocidio, persecución y prácticamente la eliminación completa de los indígenas en Mesoamérica. No, mataron al 90%. No, fue el inicio de la novohispanidad, de nuestra herencia cultural. Aunque en realidad terminaron matando. No, pues sí, o sea, mataron a más de la población viva, o sea, no jodas. No, sí, respetaron nuestras culturas. Bueno, en realidad no quemaron todo, pero vamos a decir que sí. Todas las culturas en general, tanto sean deidades, los sustituyeron con sus dioses. O sea, de ejemplo está la Virgen de Guadalupe, que como anécdota se supone que era un templo dedicado a la diosa madre, y esos güeyes agarraron y pusieron ahí una pinche basílica, dijeron que se apareció una virgen, en fin. Y de hecho, la única razón por la que igual se quede de anotar, la única razón por la que los indígenas fueron considerados humanos, no personas sino tanto humanos, por parte de la Iglesia Católica, fue porque como ellos tenían el relato el mito de Quetzalcóatl, lo pudieron compaginar con la de Jesús, por lo cual, por esa razón, fue que ya pudieron considerar a los indígenas como humanos. Cosa que, pues, por desgracia no pasó para las personas africanas, que los esclavizaron a más no poder. Es muy curioso cómo el concepto de que Quetzalcóatl iba a volver lo pudieron asimilar como el hecho de que podían concebir la figura de un salvador. Y gracias a eso tienen alma. Y tienen alma y no pueden ser esclavizados, o por lo menos no de la misma manera que los africanos. Y de hecho, incluso si lo ves, estas 9 tragedias, por así decirlo, que se estuvieron contando, incluso se podrían comparar con lo de Moisés, porque básicamente estas tanto pestes como fenómenos naturales, pues básicamente uno puede interpretarlo, es la señal de que va a acabar este imperio impuro para venir la cristiandad. Muy curioso porque de los cometas hay registro histórico. Los chinos y los coreanos tienen registros de esos cometas. Ok, se fue el internet un segundo, pero lo que iba a agregar es de que España ya tenía la linda costumbre de acusar a cada población que no le gustara de sacrificar gente. Porque esto igual lo quisieron aplicar con los judíos, con los moros, con los ingleses, con los franceses, con cada población que no les agradara, decían, esos tipos matan gente, sacrifican humanos, no cuenta, tenemos que invadirlos. Muy propio de hipocresía cristiana, ¿no? Sí, es de que en España tenían la ley de que si una población sacrificaba humanos, tenían el derecho divino de poder ir y conquistarlos. Y bajo esta premisa es que siempre se inventaban una justificación para invadir pueblos, ya sean judíos o moros.
Sí, aunque ellos básicamente extendían y mataran con perros a niños. Pero pues Sí, bueno, no importa. es por eso que yo siempre digo de que los sacrificios realmente no hay prueba de que eso pasara. O sea, sí hay Y tampoco, algunos, pero eran ceremoniales y eran prisioneros. O sea, no agarraban a cada pinche güey de la ciudad y lo mataban. Como contaban que no, mataron a 50,000 personas. No. O sea, eso nunca pasó realmente. es que incluso si lo vemos desde un punto de vista, no es nada ajeno a lo que igual hacían los europeos. Pero pues claro, unos son los no cristianos y los otros sí. No, pues sí. Y pues aquí iniciaría esta linda costumbre de ir destruyendo lo que quedaba del continente latinoamericano con la misma premisa. Una linda costumbre que estaría por 300 años. Que bueno, esto es importante porque ya se cumplen 500 años de la caída de México, Tenochtitlán, 2021, y pues ahorita estamos prácticamente sacando muchos monumentos, bueno, recuperando tesoros principalmente, que quiero agregar, que nos tienen que ver los culeros, y aparte trayendo cosas y alegorías prehispánicas. No, y es que esto es lo más irritante, que alegan tener derecho al material que saquearon y literalmente de todo el continente. Sí, Bajo premisas, no, es que se dañaría demasiado si lo transportamos. eso fue lo que dijo Augusto sobre el pecho de Moctezuma, que no lo podían transportar Sí, porque no, bro, es de que se iba a deshacer si lo mandamos así. se va a Pero desintegrar. esa madre ya está en su totalidad casi rehecha. Sí. Lo mismo dicen con los códices, o sea, los que están en el Vaticano no salen por lo mismo, porque son demasiado frágiles para transportarlos. El problema más grande de esto es de que cuando estaba buscando fuentes para leer, la mayoría que llevaban bueno, eran historiadores serios, eran no españoles. O sea, eran franceses, italianos o alemanes quienes tenían un mejor estudio sobre el tema, porque España llevó el tema de la peor manera posible. Oh, tenían que lavar su imagen. Sí, 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 sí. Claro, imagínate, o sea, relatar las atrocidades en vez de, o sea, en vez de decir cómo fueron las atrocidades y el expolio de una población, no, de que nosotros recuperamos esos conocimientos. Sí, es por eso que elegí este libro, que lo recomiendo leer porque, aunque recorte, simplemente lo resumí lo más posible, viene bastantes detalles y te va diciendo cada versión de cada historiador. O De sea, te hecho, dice, este güey dijo esto, el acá dijo aquello, y así, y así, y así. de hecho, otro que igual que acaba de salir, bueno, acaba de salir en términos de hace un mes, es este libro de Pedro Salmerón, que es La caída de México Tenochtitlán, que de hecho ahí habla de que cómo fue que, digamos, que de hecho el mayor protagonismo, más que los españoles, fueron los tlaxcaltecas, porque los españoles eran apenas 1380 y los tlaxcaltecas varios, pero pues quienes tenían los cañones y las enfermedades, pues eran ellos. No, de hecho, en un punto del libro menciona que los los aztecas ya tenían un ejército de 500,000 hombres. O sea, para la época 500,000 era un ejército que ni apenas el grupo podía contemplar para una guerra grande. O sea, 500,000, pues Es que en ese periodo, o sea, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo. sí, era enorme la ciudad. Y eso contando los En esa múltiples época, pueblos. París aún era un estercolero. No, Apenas las París. ciudades apenas las ciudades estaban poblando. O sea, es por eso que incluso después que incluso los españoles cuando llegaron o sea, no les parecía nada fuera de lo que ya habían visto que era París o Venecia, porque, o sea, enorme ciudad en medio de un lago, o sea, ellos les sorprendió. O sea, para nada, Uh-huh. o sea, para nada fue de que, este lugar derruido y listo, ¿no? O sea, se impresionaron tanto que por eso se quedaron. No, es de que en Europa las ciudades como París, Praga, Viena o Roma se empezaban a hacer grandes, pero ya con el siglo XVII, XVI, en el que comenzó la época industrial, porque antes de eso todo eran simplemente campesinados y pueblos aledaños. O sea, no había así una concentración que digamos en ciudades. Todo estaba repartido en territorios. Ya fue cuando llegó, ya fue cuando llegó la industria, que se empezaron todos a ir a las ciudades y crecieron metrópolis como París. Como París o mismo Praga, que pues digo, eran enormes construcciones de castillos, pero no había tanta gente, ni no había por qué. Pero eso ya fue hasta la revolución industrial y francesa.
O sea, eso ya fue como unos 200 años de diferencia. Y otra cosa que quería agregar es de que los españoles trajeron consigo los conceptos de clase. Y con esto me refiero, es de que en Mesoamérica no existía la propiedad privada. O sea, No, todo era comunal. no, todo era comunal. Todos los pueblos era propiedad comunal. Todos trabajaban en comunas según su pueblo y pagaban tributos casi un poquito feudal a la metrópolis de México. Pero como tal no existía propiedad privada. Todo era comunal. Y De hecho, pues uh-huh. de hecho, incluso eso se siguió todavía conservando en los pocos, pero eso se va a ver mucho más en otro tema, de que todo eso se conservó en las tierras comunales con los asentamientos, o mejor dicho, poblados jesuitas, que todavía la tierra era comunal. De hecho, Sí. incluso algunos lo llaman como el experimento socialista utópico. Pues, sí, es de que, de hecho, gentes como el EZ agarran esta idea de que antes de la conquista todo eran tierras comunales. Aquí sacan su maroma mental de hay que hacer ahora sí, chavos, tierras comunales entre los pueblos mayas. Pero pues todo deriva de que antes no había propiedad privada en Mesoamérica. Y pues los españoles trajeron la propiedad privada, trajeron la prostitución y trajeron todos los vicios europeos generales. Todos los conceptos europeos que pues hasta el día de hoy, afortunadamente y gracias a Dios tenemos. Bueno, esto es lo que yo puse que agregar. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, pues que de hecho, o sea, una de las cosas que hay que ver es que cómo, por todas estas cuestiones políticas, tanto de la reinterpretación, o mejor dicho, el nuevo descubrimiento de la historia, pues obviamente choca con lo que antes se había enseñado, que estos nuevos historiadores, que más bien son los mismos reaccionarios, pero con nueva cara, quieren decir, o sea, que no de que fue la muerte de la barbarie para la civilización. Es más, de hecho, algo que hay que, para adelantar un poco, antes, en la Ciudad de México, ya de la Nueva España, se celebraba la caída de Tenochtitlán. Entonces, o sea, se celebraba como un triunfo de la civilización, pero después de la independencia ya no se hizo eso. No, pues había que darle forma a una nación, así que pues no podíamos tomar eso como ejemplo. Es más, incluso una de las anécdotas es que ya, nada más como de ya no hacer tantos saltos, que en pleno, digamos, cuando ya iban a entrar las tropas, creo, si no mal recuerdo, ya trigarantes, se iba a celebrar o sea, como siempre se había celebrado la caída de Tenochtitlán, pero yo no sé si ya por toda esta nueva de que ya había esta amalgama de que trigarante ya no se puede celebrar, y no había dinero. Suerte. Algo que quería agregar es cómo es de que la Ciudad de México pasó de ser una ciudad lacustre, bien planificada arquitectónicamente, a ser un completo despapalle colonial. Porque antiguamente en la Ciudad de México se tenían múltiples murallas para que el agua no pasara. O sea, planificaron perfectamente y calcularon cómo es de que el agua tenía que ir para no inundar la ciudad. Bueno, es que Ciudad de México tenía drenajes. Sí. Concepto extraño para los españoles. No, sí, y embalses para retener el agua. Concepto aún más extraño para los españoles. Tenían un sistema muy avanzado de conductos de agua. ¿Qué hizo España? Uca, uca, ¿qué es esto? Buca, buca, que cuidado que me los esporuca. Sí, literalmente hizo así, destruyó las murallas de madera y eso provocaría después de Y la es época colonial. el trágico comienzo de las inundaciones en Ciudad de México hasta nuestros días. Sí. De cómo cada, ¿cuánto es? 4 años, 5 años inunde la ciudad. No, eso pasa cada pinche septiembre o cada agosto, o sea, eso es cada año. Todos los años. Y es porque no tenían en cuenta que era zona lacustre y se les ocurrió seguir construyendo todavía aquí. Y de hecho, cada que mencionan, independientemente de historia, ya sea un tema así de topografía o de geografía, te van a mencionar ese detallito, porque en la Ciudad de México es muy especial, ya que a diferencia de Sudamérica, donde hay terremotos en zonas montañosas, la Ciudad de México es una zona lodosa. Es básicamente una gelatina gigantesca que se mueve. Una gelatina llena de gente que está congestionada, así. Sí, es por eso que un terremoto es el triple de caótico en la Ciudad de México que en otras ciudades de América Latina. Pero mira, tenemos grandes ciudades y museos, antes no había eso. Bueno, ya puedo cerrar mi parte. ¿Algo más que agregar?
No, pues yo creo que sería todo lo que podemos comentar hasta el día de No. hoy. Pues hasta el Bueno. próximo episodio. Bueno, eso sería todo por mi parte con el tema de la conquista y los vería, si Dios quiere, la próxima semana con el tema de la independencia de México. Hasta la próxima. Hasta la próxima y buenas noches. Saludos y bienvenidos al segundo episodio de Ecos de la Historia. En este episodio, como trilogía del mes patrio, tocaremos el tema de la independencia. Madre mía. Corte. Corte.